Vamos a nuestro estudio bíblico en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 11. Y vamos a ver en este párrafo los juicios de Dios. Primero vamos a hacer una pequeña introducción y luego vamos a leer el pasaje. Aquí el apóstol Pedro asegura que algún día Dios también se ocupará de estos falsos maestros y falsos profetas. Todo este capítulo 2 habla acerca de la apostasía. En el versículo 4 es el primer ejemplo que da Pedro acerca de los ángeles que pecaron. Y este pecado es un ejemplo sobre cómo actúa el diablo. Ahorita vamos a ver por qué. Su segundo ejemplo fue el del fin del mundo de la época de Noé, en el versículo 5, y este es un ejemplo del mundo. El tercer ejemplo, en el versículo 6, es el de la destrucción y reducción a cenizas de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y este es un ejemplo de las pasiones de la vieja naturaleza carnal. Así que en estos tres ejemplos hemos considerado el sistema de valores del mundo, la naturaleza carnal y el diablo. Estos son los tres enemigos de los cuales tenemos que estar conscientes. En 1 de Juan 2:16 leemos: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y este versículo les recuerda las tentaciones de Satanás a Eva en el jardín del Edén y a Jesús en el desierto después de su bautismo. Y son las mismas áreas donde nosotros somos tentados. En 2 de Corintios 11, del 13 al 15, se describe a los falsos profetas como ministros de Satanás que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice la lectura: porque estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y les repito nuevamente que todo el capítulo habla acerca de los falsos maestros y falsos profetas. Ahora sí vamos a nuestra lectura en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 11. ¿Están listos? Leamos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Amén. El versículo 4 habla de los ángeles y dice que fueron arrojados al infierno, a prisiones de oscuridad. Vamos a ver el infierno en el Nuevo Testamento.
En el griego hay 3 palabras diferentes que fueron traducidas para infierno, que son Gehenna, Hades y Tártaros. La palabra Gehenna ocurre o aparece 12 veces y es la más frecuente de las 3. La concordancia de Strong la define de la siguiente manera. Es de origen hebreo y significa valle de Ginón o valle del hijo de Ginón. Gehenna o Geinón está en el valle de Jerusalén y es usado figurativamente como el nombre del lugar o estado del valle y significa castigo eterno en el infierno. La siguiente palabra es griega, mayormente traducida infierno, es Hades, y esta palabra es más conocida y se define en la concordancia Strong el lugar o estado de las almas que han partido. Quiere decir sepulcro o infierno. ¿Recuerdan ustedes en 1 Corintios 15:55? Donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Se refiere al Hades o al infierno. La palabra griega Hades aparece en el texto griego 11 veces, fue traducida infierno 10 veces y tumba 1 vez. ¿Vamos bien? La última palabra griega traducida infierno en el Nuevo Testamento es tártaros y se encuentra aquí en 2 de Pedro versículo 4 y es el abismo más profundo del Hades. Es el tormento eterno, es donde dice que son arrojados al infierno y las Biblias en español traducen tártaros consistentemente como infierno. Pero esta palabra aquí en 2 de Pedro 2:4 es donde se traduce tártaros, a donde son arrojados los ángeles que Dios no perdonó. Pedro está usando la palabra griega tártaros, el lugar más profundo del infierno, donde están encerrados los peores pecadores, y está utilizando el lenguaje de sus lectores. Y Pedro nos está enseñando el castigo de estos ángeles. ¿Cuándo se da la condenación de ellos, de estos ángeles? Cuando caen en desobediencia. Después vamos a ampliar este versículo. Su castigo es inevitable. Y Pedro escoge varios ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar la justicia de Dios en la historia. Menciona el caso de los ángeles que pecaron, los incrédulos del tiempo de Noé y las ciudades de Sodoma y Gomorra. En todos estos casos, Dios juzgó a los tales. Y aquí sigue Pedro esta secuencia: ángeles, diluvio, Sodoma y Gomorra. En el caso de los ángeles, Pedro dice que los ángeles se rebelaron, que fueron arrojados al infierno en prisiones de oscuridad. Prisiones de oscuridad es un genitivo descriptivo, como si dijera, prisiones caracterizadas por la oscuridad. Recuerden que la palabra infierno es tártaros. Es un sitio de suplicio que en el simbolismo griego estaba reservado por Zeus para los gigantes que se sublevaron contra los dioses. ¿Recuerdan la mitología griega? Zeus es un dios y los dioses que se rebelaban eran enviados a este infierno. Vamos a ver. Estos ángeles son los que se trajo el querubín perfecto, el ángel de luz, el diablo y sus ángeles que fueron desechados del cielo. Vamos a ver cuál es esa condenación del diablo en 1 de Timoteo 3:6.
Es Pablo escribiendo a Timoteo cuando habla de algún líder religioso que dice que no debe poner un pastor que sea recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Esto lo dice la Nueva Versión Internacional. Reina Valera dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué fue condenado el diablo? Por volverse presuntuoso y por envanecerse. Vamos a ver Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Isaías 14:15 dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La palabra Seol es en hebreo y es lo mismo que Hades en el griego, que quiere decir el infierno. Y aquí también está mencionando el abismo. Y luego el versículo 4 dice prisiones de oscuridad. Si nos fijamos bien, quiere decir que el infierno está como en secciones, porque el apóstol Pedro dice que algunos de los ángeles que se rebelaron ya están encarcelados. Para estar encarcelados quiere decir que hay rejas, o ¿cómo le llaman a las cárceles que están en lo más resguardado? Cavernas, cuevas. Las prisiones de oscuridad viene de la palabra seira, que significa cuevas o caverna, y Dios los ha declarado culpables a estos ángeles y están reservados para el juicio. Entonces vamos a ver que dice que son prisiones de oscuridad, quiere decir que son celdas, calabozos, en donde están estos ángeles, y habla de oscuridad. El infierno lo hemos imaginado o entendido que es fuego, pero si aquí en esta sección del infierno dice que es una oscuridad densa, no hay ni siquiera una lucecita donde están encarcelados estos ángeles. Entonces vemos que hay secciones. ¿Recuerdan ustedes en Lucas 8:26 al 39 de los endemoniados gadarenos que reconocieron inmediatamente a Jesús y que le preguntaron que si venía a atormentarlos? Entonces, cuando Jesús los expulsa y ellos piden permiso para ir al hato de cerdos, le ruegan a Jesús que no los mande al abismo. Estos demonios saben que hay otros ángeles en el abismo. Satanás dice que se trajo la tercera parte de ángeles del cielo. Estos ángeles son los ángeles caídos, son ahora los demonios, ángeles caídos que andan aquí en el mundo. Algunos de ellos fueron encarcelados, están encerrados, reservados para el juicio, pero otros andan sueltos, podríamos decir, que son los que andan dando guerra y andan haciendo la voluntad de Satanás aquí en el mundo. Satanás es el príncipe de este mundo y los ángeles son sus ayudantes, sus siervos. Espero que no nos enredemos con esto, hermanos. Entonces, de la historia, dice, podemos aprender que Dios no deja sin castigo a los pecadores. Los ángeles, el mundo antiguo en el diluvio, Sodoma y Gomorra. La justicia de Dios es inexorable y demanda satisfacción. La historia nos enseña que Dios no es sorprendido por la maldad, como si no supiera qué hacer. También aprendemos que Dios cuida de sus hijos y los libra en medio de las dificultades o castigos.
así como preservó a Noé y al justo Lot, así la lección de la historia es que Dios hará lo mismo con sus fieles hoy en día. Y así como hubo castigo para los injustos, hay liberación en la prueba para los que llevan una vida de piedad, en el versículo 9. Las pruebas vienen a la vida, pero el Señor conoce a los suyos y trabaja para librarlos. Vamos al versículo 5. Dice, menciona el juicio del diluvio. Cuando Dios preservó a Noé y su familia del juicio que había anunciado por medio de este heraldo de justicia. La condenación a destrucción de Sodoma y Gomorra fue motivada especialmente por la crueldad, la falta de misericordia y la homosexualidad. Los sodomitas toman el nombre precisamente de las prácticas que hombres corrompidos tenían unos con otros. Lo podemos ver en Génesis 19, Romanos 1:24 y Primera de Timoteo 1:10. Vamos a ver ahora la gente del diluvio y el rescate de Noé. La segunda ilustración de destrucción de malvados que escoge Pedro podría decirse que procede de la primera. El pecado que introdujeron en el mundo los ángeles rebeldes condujo a aquella situación intolerable que acabó con la destrucción del diluvio. En medio de la destrucción, Dios no se olvidó de los que estaban de su parte. Noé se salvó con otros 7, su mujer, sus hijos Sem, Cam y Jafet y las mujeres de estos. Noé ocupaba un lugar muy especial en la tradición judía. No solo se le consideraba el único que se había salvado, también como el predicador que había hecho todo lo posible para apartar a los hombres de sus malos caminos. En este pasaje, la atención se concentra no tanto en los que fueron destruidos como el hombre que se salvó. Noé se presenta como el tipo de los que en medio de la destrucción de los malvados reciben la salvación de Dios. Las cualidades de Noé son 2. Génesis 6:9 y 7:1. En medio de una generación pecadora, Noé permaneció fiel a Dios. Y se le conoce como pregonero de justicia, como lo dice el versículo. También fue un predicador de la integridad, un heraldo de justicia, un predicador de justicia. El versículo 6, el tercer ejemplo es la destrucción de Sodoma y Gomorra y el rescate de Lot. Esta es una terrible y dramática historia que cuenta en Génesis 18 y 19. Empieza con la intercesión de Abraham para que Dios no destruya a los íntegros con los culpables, y su petición de que aunque no haya más que 10 justos en las ciudades, éstas sean libradas. Los visitantes angelicales vinieron a Lot, y él los persuadió para que pararan en su casa. Pero los hombres de Sodoma rodearon la casa exigiendo que le sacaran a esos extranjeros para satisfacer en ellos su concupiscencia antinatural. Lo vemos en Génesis 19 del 1 al 11. Con aquella acción terrible, al mismo tiempo violación de la hospitalidad, ofensa a los ángeles y furia del vicio contra la naturaleza, quedó sellada la condenación de aquellas ciudades. Lot y su familia quedaron a salvo de la destrucción del cielo, excepto su esposa, que se quedó atrás volviendo la vista con añoranza y se convirtió en una estatua de sal. Vamos a leer Génesis 19, 29. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción con que asoló las ciudades donde Lot estaba.
Aquí tenemos de nuevo una historia de la destrucción por el pecado y del rescate de los íntegros. Y las características de un hombre íntegro, Lot, lo dice el versículo 7, que era justo. Lot vivía en medio del mal y cuya contemplación era una aflicción para él. Lot vivía en medio del mal y sin embargo escapó a su contagio. En medio del pecado de Sodoma y de Gomorra, él permaneció fiel a Dios. No se tiene por qué ser esclavo del entorno en que uno se encuentra. ¿Y cómo supo Pedro que Lot era justo? Si en los capítulos de Génesis no lo menciona, pero Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice acerca de Lot. Cuando las cosas llegaron a sus peores consecuencias, Lot estuvo dispuesto a cortar por lo sano en su entorno. Estuvo dispuesto, por mucho que no quisiera hacerlo, a dejarlo para siempre. Fue porque su esposa no estaba tan dispuesta a cortar definitivamente con la situación, por lo que ella pereció. Ahora el apóstol Pedro nos insta a considerar la historia con ojos críticos. De los versículos 4 al 10 nos dice, a fin de ver en ella las advertencias de Dios para nuestras vidas. Hay una secuencia clara en las palabras del versículo 4, porque versículos 5, 6 y 7, donde dice entonces, y en el versículo 9 también. Lo que ocurrió en el pasado tiene resultados hoy si advertimos lo que Dios nos enseña. De la historia podemos aprender que Dios no deja sin castigo a los pecadores, sean ángeles, el mundo antiguo en el diluvio, el mundo actual, Sodoma y Gomorra. La justicia de Dios es inexorable y demanda satisfacción. La historia nos enseña que Dios no es sorprendido por la maldad. También aprendemos que Dios cuida de sus hijos y los libra en medio de las dificultades o castigos. Lo que estamos viviendo en nuestros días son esas dificultades y sabemos que Dios dice que cuidará y estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Así como preservó a Noé y al justo Lot, así la lección de la historia es que Dios hará lo mismo con sus fieles hoy en día. Así como hay castigo para los injustos, hay liberación en la prueba para los que llevan una vida de piedad. En el versículo 9. Las pruebas vienen a la vida, pero el Señor conoce a los suyos y trabaja para librarlos. Vamos a ver ahora los versículos 9 al 11 que nos presentan el retrato del malvado, o sea, de los falsos maestros y falsos profetas. Pedro dice con unos pocos trazos rápidos y enérgicos de su pluma, nos describe las características sobresalientes del que merece ser tenido por mala persona. Es una persona dominada por el deseo. Su vida está bajo el control de los deseos de la carne, o sea, los deseos corrompidos de la naturaleza humana. La naturaleza humana de una persona tiene dos lados. Tiene un lado físico, que incluye los instintos, pasiones e impulsos que comparte con la creación animal. Estos instintos son buenos si se mantienen en su propio lugar y son incluso necesarios para preservar la vida individual y la continuación de la raza. Y la persona también tiene una naturaleza espiritual y su humanidad depende de la correcta mezcla de las dos. La persona que es dominada por el deseo ha permitido que su naturaleza
animal usurpe un lugar que no le corresponde. Hay una razón para esta falta de proporción, que es el egoísmo. El mal, raíz de la vida dominada por la concupiscencia, es que parte de la suposición de que nada importa más que la gratificación de sus propios deseos y la expresión de sus propios sentimientos. Ha dejado de tener en cuenta o respetar a los demás. El egoísmo y el deseo van de la mano. Una persona mala es la que ha permitido que un lado de su naturaleza ocupe un lugar mucho mayor de lo que debería. Y esto pues es esencialmente egoísta. Otra cualidad o característica es que es una persona osada. Osada es el término griego tolmetes del verbo tolmán, que es osar, atreverse. Hay dos maneras de ser atrevido. Hay una audacia noble, característica del verdadero coraje, y hay una osadía desvergonzada que se complace en lanzarse a hacer cosas que ofenden la decencia y el derecho. La mala persona es la que tiene la osadía de desafiar lo que sabe que es la voluntad de Dios. Es una persona para la que no cuenta más que su voluntad. Esta no es realmente una traducción adecuada. La palabra original es autades, derivada del autos, el yo, y edomai, que significa agradar, y se usa de una persona que no tiene idea de nada más que de agradarse a sí misma. Esa es la persona osada. Observemos ahora la frase desprecian la autoridad o el señorío. Se refiere a las personas que desprecian todo aquello que es espiritual, aquello que Dios ha ordenado y establecido como autoridad sobre nosotros, los ángeles y la forma en que Dios está dirigiendo el universo. Son esas personas que cuestionan todo lo que sucede en esta tierra. No están satisfechas con nada. Y no solo eso, Pedro dijo que eran atrevidos. Se trata de individuos que podemos observar hoy que son temerarios. No les importa ni preocupa blasfemar. El utilizar ese lenguaje los hace sentir comunicativos e importantes. El apóstol también los calificó como obstinados. Son individuos que siempre acaban haciendo su voluntad, lo que a ellos les parece, sin siquiera considerar las opiniones de los demás. Y el versículo termina diciendo que tales individuos no temen hablar mal de los poderes superiores. Otras versiones traducen: blasfeman de las majestades angelicales o menosprecian toda sabiduría. Perdón. La idea es que aquellas personas hablan mal de aquello que es santo, sagrado. ¿Ha observado con qué facilidad muchas personas usan el nombre de Dios en vano? Con ello revelan que respetan más cualquier cosa o el nombre de cualquier persona e incluso a quienes los detestan que a Dios mismo. No tienen el más mínimo respeto o temor de hablar mal de cualquier autoridad u orden que Dios haya establecido para su universo. La situación tras las alusiones de Pedro es que los hombres malvados, que eran esclavos de la concupiscencia, pretendían que los ángeles habían sido sus ejemplos y su justificación, y así los calumniaban. Pedro les recuerda que ni siquiera los arcángeles se atrevieron a hablar despectivamente de otros ángeles, y les preguntaba cómo podían atreverse a hacerlo los hombres. Este es un pasaje difícil y extraño, pero el sentido está claro. Aún los ángeles, cuando pecaron, fueron castigados.
cuánto más los seres humanos. Los ángeles no se podían rebelar contra Dios y evadir las consecuencias. ¿Cómo las podrán evitar los hombres? Y estos no tienen por qué buscar la manera de echarle la culpa a otros, ni siquiera a los ángeles. Lo único que es responsable de su pecado es su propia rebeldía. Y vamos a ver el siguiente versículo. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. En este contexto, los maestros falsos estaban crecidos por el orgullo y hacían algo que ni siquiera los ángeles se atrevían a hacer. En la breve epístola del apóstol Judas, veremos que el escritor presentó un ejemplo específico del incidente en el cual el arcángel Miguel tuvo un conflicto con Satanás al disputarle el cuerpo de Moisés. Dios enterró el cuerpo de Moisés y el apóstol Judas nos cuenta que el arcángel Miguel no se atrevió a pronunciar contra el diablo un juicio de maldición, como podemos ver en el versículo 9 de Judas. Y entonces se limitó a decirle que el Señor te reprenda. Este es el espíritu, la actitud que necesitamos manifestar hoy. Es decir, una actitud de humildad en el sentido en que dejamos nuestro caso en manos de Dios. A veces es el orgullo el que nos impulsa a hablar como lo hacemos. Cuando oímos a alguien, incluso algún cristiano, hablar acerca del diablo, ridiculizándole y asignándole ciertos nombres, tenemos que decirle que el arcángel Miguel no se expresaría de esa manera. Y si el arcángel Miguel, en su elevada posición, no lo haría, un ser humano como todos los demás tendría que ser más cuidadoso en una tarea tan delicada como esta. Y llegamos al versículo 11. Continuaremos la semana que entra en el versículo 12 en adelante. Muchas gracias por su atención, hermanos, y que Dios los bendiga. Continuemos orando por las peticiones que fueron presentadas y hablémosle por teléfono a los hermanos que están en necesidad y pasando situaciones difíciles. Oremos para despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita que nos ilustra, nos guía y nos dirige, Padre Santo. Ayúdanos a abrir esos ojos espirituales, Señor, para poder discernir, Señor, para poder ver lo que tú deseas, Señor, que veamos. Bendice a nuestros hermanos, Señor, y despídenos en paz y en comunión unos con otros. Amén.